Buenos días, amigos. Saludos, saludos, saludos. Seguimos con el tercer capítulo, miren. Vamos a, vamos a empezar. Voy a empezar una historia aquí, luego la vamos a terminar allá abajo, pero vamos a ir luego, vamos allá, ¿verdad? Miren, en aquella parte de allá abajo hay un lugar aquí, después de este cerro abajo, que se llama La Mora. Ahí se llama La Mora. Fíjense que una vez ahí, en ese lugar, ahí se llama La Mora. En la noche había entrado, no sé si era una compañía del batallón Atlacate, sí, creo. El Atracat siempre se movía por agrupaciones. Normalmente eran dos compañías, va. Había entrado una compañía en la noche. Hasta donde yo me he dado cuenta en esto me he dado cuenta, ¿verdad? Hoy, porque yo no participé en el combate, pero eh, tuve la oportunidad pero he averiguado, oí una comunicación, bueno, uno se va dando cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Porque a nosotros de la FAL nos informaban todo, nos informaban. Eso era lo bonito de la FAL. Éramos poquitos, pero pura esencia en la FAL, ¿verdad? Ahora le hablo por la FAL, ¿verdad? Entonces este cerro, la parte sur, nos tocó a nosotros defenderla, ¿verdad? Nos tocó defenderla a nosotros toda la parte sur. Y hubo un tiempo que se mandó unidades a la parte norte de Guasapa, se mandó una unidad. Bueno, de hecho, cuando ven a Joel, del que está hablando, Joel fue uno de los que estuvo en ese lugar, en la parte norte, pues tuvieron que moverse unidades de aquí, ¿verdad? Porque él estaba pasando un problema, miren, amigo, en ese tiempo les voy a contar. Una vez meten dos agrupaciones del batallón Atlacata aquí, ¿verdad? Aquí al Cerro Guasapa. Entonces la primera, una agrupación se viene aquí, agarra los lirios y esta parte, ¿verdad? Entonces, la otra agrupación se va para la parte norte, pero allá no había combate, todo estaba tranquilo, se la pasaban bien ahí en los pueblos, en los cantones, pues en el Barillo, en La Mora, todo eso, y era una felicidad para el Atlacata. Mientras que estos aquí sí estaban sufriendo, pues estaban sufriendo, porque aquí estaba la falva y aquí había que darle, pues había que darle, pues estaban en nuestro territorio. Entonces, miren, claro, el que está aquí en la parte sur está teniendo baja, tiene desgaste, porque aquí en la FAL, minas, francotiradores y la medios se bajaban las patrullas, bajaban bueno, a darse con nosotros, que nosotros estábamos en la parte baja, ¿verdad? Entonces así era así. Entonces, lógicamente, si esta agrupación estaba aquí, tenía bajas, estaba teniendo bajas diarias, 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 pero aquella no, aquella estaba como en descanso allá, ¿va? No había nada. Entonces se toma la decisión que había que mover a una unidad de la FAL para empezar a combatir en la parte norte también, va. Pero hay que empezar a combatir en la parte norte, porque se están, como dicen, cagando de la risa los que van para allá. Y entonces, ¿qué pasaba? Luego tenía interceptada la comunicación, y le dice este de aquí, de la agrupación que estaba aquí, podemos hablar digamos, por decirles algo, de la Charlie. Y allá estaba eh, por decirles, estaba la Charlie y la Bravo. Entonces, usted le dice, mira, puta. Entonces aquel no tenía baja porque no tenía combate, no habían combate en ese lugar, no reventaban minas ni nada de eso. Entonces le dice al otro, mira, cambiemos pues va a ir a descansar porque lo ocupaban de descanso ese lugar, la parte norte. Entonces, uno tenía interceptadas las comunicaciones, la agarraba al ejército. Entonces, se iban estos para allá, que estaba suave allá la cosa, y venían los otros, ¿verdad? Estos, por supuesto, ya llevaban desgastados, ya habían evacuado heridos, amputados, ¿verdad? Heridos, muertos, pues, por los francotiradores, ¿verdad? Nosotros estábamos todos alrededor de aquí, ¿verdad? Entonces, así lo hacían, pues. Entonces, en ese momento se tiene que mover una unidad, porque no estaban combatiendo en la parte norte, entonces se tuvo que mover una unidad de la FAL para allá. Entonces, entre esos, ¿verdad? Joel, que lo han visto, que sale hoy, pues Joel estaba ahí en esos lugares también, ¿verdad? Estaba en la parte norte, encargado de una gente. De hecho, cuando yo les he contado que tuvimos una emboscada donde muere Guasayo, muere Manuelito, y que nos quitaron 20,000 colones los del Belloso, ese era el presupuesto que iba para esa unidad que estaba operando en la parte norte de la FAL, ¿verdad? Entonces, por contarles historia, luego les cuento, vaya, nos pasa ese volado. Había una agrupación de la Tlacat que se había metido en la noche por el lado de Aguilar, en esa parte norte. Entonces, ahí, hay un problema. Esa agrupación iba a caerle
a un campamento de otros camaradas, a caerles a ellos iban. Pero en eso iba una unidad de la FAL en movimiento, de esa unidad que operaba en ese lugar, ¿verdad? De esa unidad que operaba en el lugar, iba una unidad de la FAL, ¿verdad? Que iba para el lado de la Mora, ahí muere, ahí hay un combate. Yo entiendo que ahí como que estos iban a caerle a otro campamento que había de otros, esta agrupación, esta compañía de la Atracat iba para otro campamento, ¿verdad? Lógicamente cuando se toparon con la unidad de la FAL, a nosotros ahí nos capturan a un camarada, creo que nos quitaron 3 fusiles, si no me equivoco, sale herido otro camarada, hay una compañera que queda herida, ¿verdad? No la pudieron sacar, quedó ahí, ¿verdad? Vámonos a esta historia, entonces se la estoy contando de allá para que vean. Era la compañía, no sé, creo que era la compañía el oficial que andaba en ese momento era el Charlie Huitre, ¿verdad? Así, ¿verdad? Huitre. Caen en emboscada, nos capturan un compañero. La compañera queda herida, ¿verdad? Queda herida, fue violada, la compañera le suplicaba que no la mataran, ¿verdad? Compañera Verónica, le suplicaba que no la mataran. Y luego que fue violada, ¿verdad? La violaron. Varios saben de eso, ¿verdad? La violaron, después le cortaron los pechos, ¿verdad? Y la mataron a la compañera. Era un oficial muy agresivo. Bueno, casi toda la mayoría de la Atracat eran agresivos. Entonces, y aparte que le ponían mucho, tizoneaban mucho. Por lo menos él, dicen, hoy me he dado cuenta por ahí. Entonces, pasa eso, muere esta compañera, la violan. Entonces, el tipo se viene, ¿por qué les digo? Se sube por ese filo, se viene ahí, sube aquí, descansa aquí en el roblar, va. Descansa aquí en el roblar, ahí descansa, ¿verdad? Según lo que yo me he dado cuenta y después ahí pasan rancho, como dicen, ¿verdad? Y luego siguen, va. Lo que yo sabía, lo que yo sé por comunicaciones, que sabía uno de rastreo, es que el tipo por esa operación que había hecho ahí, nos habían quitado esos 3 fusiles y el tipo que habían capturado, de nosotros, el compañero, el tipo le iban a mandar los camiones a Aguilares para que se fuera, pero él, como era bastante agresivo, ¿va? Dijo que no, eso es lo que yo oí y sé, hay camaradas que lo saben, si oyó por comunicación, dice, no, quiero pegarles otra barrida más a estos terengos tal por cuales antes de irme. Parece que, según dicen, ya se iba, ¿verdad? Iba para Estados Unidos, le había salido la residencia, no sé, algo así. Entonces, el tipo sube, va, llega ahí a roblar, descansan ahí, pasan rancho, como dicen, y empieza a bajar, va. Empieza a bajar. No, es que me empieza sobre este pando. Fíjense que nosotros estábamos pasando, como les cuento, les estaba contando antes, estábamos pasando una situación muy dura en esa parte de ese filo. Allá abajo es la aldea, allá abajo todo eso, donde se ve sus cultivos es la aldea. Ese filo por allá se divide en 2, por allá. Entonces, ese lugar nosotros le llamábamos el tobogán, ¿verdad? Entonces, nosotros en la parte de allá, en la parte de aquel filo, nosotros teníamos los campamentos en la parte baja. Allá habían los campamentos, ahí estaba el campamento del miliciano, le llamaban a uno, y el campamento del coco. Ahí estábamos, ¿verdad? Teníamos a la primera brigada por todo alrededor abajo, desde Nanceverde, unos combates feroces ahí, ¿verdad? Terrible, con la columna del Cero, con, bueno, varias unidades, pues ya habían quedado 4 o 5 cadáveres de esa unidad que estaba ahí. Entonces, pero de repente aparece el batallón Tecana también en esa operación ahí adentro, ¿verdad? Saludos para un amigo sargento del Tecana que me sigue. Aparece el batallón Tecana, va, y este rollo, ¿qué onda? Dice uno, va, cuando va encontrando las mochilas. Fíjense que el Tecana esa vez estuvo a punto de pegarnos, como decíamos en la guerra, pegarnos un golpe duro, le iba a decir la mala palabra. Estuvo a punto de llegar cabalito al puesto de mando, nos hubiera jodido el puesto de mando esa vez el Tecana, así se lo digo, el Tecana. Entonces, no sé qué pasó en fracción de segundos, así, no sé, ¿verdad? Pero pasó y se mueve el puesto de mando, se mueve inmediatamente del lugar, ¿va?
yo creo que los operadores, los de rastreo, lograron captar una comunicación. Entonces nosotros estábamos abajito del puesto de mando, abajito. Entonces pide el puesto de mando que nos movamos nosotros a ese lugar, ¿va? Donde estaban ellos. Y casualmente, a ratitito venían los del Tecana, ¿verdad? Venía el peine en peine, como dicen, como decíamos en ese tiempo, ¿va? El peine así, ¿va? Cabalito, para donde estaba el puesto de mando. Lógicamente, nosotros los dejamos que se acercaran, ¿verdad? Los dejamos que se acercaran. Y nos empezamos a agarrar ahí, ¿verdad? Y nos agarramos, bueno, usamos mucho bloque de TNT, ¿sabes? ¿Verdad? Como quien dice, o sea, cuando tenía esa oportunidad uno había que hacerlo. Entonces, ratito lo llevábamos correteado para abajo. Entonces, ahí quitamos varias mochilas y varios fusiles. Entre esas, lo más, eso que uno se encontró que va encontrando en los que habían quedado muertos allí, habían cosas de la segunda brigada, el Tecana, que andaba haciendo aquí, que anda haciendo en WhatsApp. Entonces, pero tuvimos ese caso, muchos camaradas me cuentan y les digo, yo ese batallón Tecana tuve dos veces, allá en Chalate también nos hicieron una movida cuando estaba en Chalate, bien jodida también, ahí nos fregaron una compañera que se llamaba Joana, ¿verdad? Ahí murió la compañera Joana, ahí en Chalatenango, allá por Zicahuite, se nos metieron una vez en la noche, desde Chalate hasta el Zicahuite, ¿verdad? Y ahí nos fregaron, nos dejaron minados también el lugar, ¿va? Entonces les digo, parece el Tecana, ¿va? Y, y uno, ¿qué es este rollo así, va? Entonces, aparte de eso, se tenía interceptado que el Güiter estaba aquí, ¿va? Estaba en enrolar y que iba a bajar, ¿va? Que iba a peinar para abajo, como él había dicho en la comunicación desde allá, ¿va? Entonces, él va por ese filo, hay un soldado de lo que va de él, van por el filo, va por filo, va por sobre ese filo, y hay un soldado que se amputa un pie, ¿verdad? Porque ese filo, todos esos filos estaban súper minados, todos esos filos. Nosotros nos los ocupábamos, así que había que minarlos, esos volados, mataban. Esa era la protección de nosotros. Todo. Entonces, de nosotros, aparte, después venía el fuego, ¿verdad? Ya directo con nosotros. ¿Verdad? Entonces, al reventar esa mina sobre ese filo, que nosotros le llamamos el pando, el buitre toma la decisión de tirarse a la quebrada, ¿verdad? Tirarse a la quebrada. Eso fue un combate, eso fue tipo 2, 3 de la tarde, digo, ese combate. Entonces, por lo que, como nos estábamos cercados, lo que yo les he contado en otros, nos tenían cercados, teníamos a la primera brigada todo alrededor, no estábamos cercados. Y aparece el buitre, ¿verdad? Aquí, puta, ya era un problema más serio, ¿va? Era más serio, ¿va? Hay que ver cómo. Entonces, se toma la decisión. Nosotros íbamos a ir a hacer esa exploración, nosotros la íbamos a ir a hacer, pero no la fuimos a hacer nosotros porque nosotros estábamos de seguridad del puesto de mando y el puesto de mando estaba, o sea, estaba en riesgo en ese momento, entonces estábamos de seguridad, teníamos un cerco alrededor del puesto de mando porque la verdad estábamos cercados, entonces toman la decisión y le piden a la columna del cero que se meta, que haga esa exploración, que había que explorar ese camino, lo que yo siempre les he dicho, el Cerro Guazapa tiene un solo camino que le da vuelta por todo, ¿verdad? Eso es así. Entonces, ese camino tenían que explorar el Cerro, ¿verdad? Con su equipo, su escuadra, creo. Entonces, viene en el momento que el Cerro llega a la quebrada, también va pasando la columna, iba pasando la compañía del buitre para abajo, iba para abajo, iba para abajo. Aquí creo que había otra, todavía había quedado, yo creo que había quedado la otra compañía, no sé, la Kiva, no sé qué pasó. Pero sucede, ahí en ese combate sucede, es la quebrada que está del otro lado. Ahí pasa algo. Casualmente se topan en el mismo puesto de mando y empieza el combate, la balacera en ese lugar, las granadas y todo, ¿verdad? Casualmente, en eso, cuando los camaradas del cero, la columna del cero, se va al asalto, o sea, esa escuadra, se van topando con el buitre que tenía un balazo aquí, ¿verdad? El que nos había jodido allá y que nos habían torturado a la compañera, la habían violado y todo, va. Y entonces tenía un balazo aquí, ¿verdad? Y, y hay un salto. Luego voy a ir yo por ahí. Ahí hay un salto, ¿verdad? En ese salto, ahí se tiraban, pues en la agonía de la balacera y todo, ahí se tiraban. Entonces ahí habían varios en ese volado, en ese lugar, heridos, muertos y todo. Entonces, entre esos estaba el buitre, ¿verdad? Yo vi un compañero, porque nosotros, o sea, nosotros estábamos cerquita, pues, o sea, porque estábamos cubriendo el puesto de mando. Luego
pasa eso. Miren, ahí se llevó un vergo de equipo, se llevaron un vergo de equipo los compañeros a lo que pudieron, ¿verdad? Porque hasta unos morteros 60, pero ya no se podía llevar esos volados con esos morteros, va, y esos volados. Entonces los dejaron escondidos ahí. Cuando pasa ese problema, estaba, no sé si se había quedado una sección aquí en Rular, va. Cuando pasa ese problema, entonces pasa la otra sección, baja la otra sección, va, a apoyar. Entonces rastrean y esos morteros que habían quedado escondidos, algún bar de pertrecho que no se pudo llevar ya, porque los compañeros solo eran, yo creo que eran 10, entonces no habían podido llevar, todo el mundo iba llegando con el botín allá, donde estábamos nosotros, que estábamos protegiendo el puesto de mando. Entonces, eh, iban llegando con un montón de volados, compañeros, hasta con 2 mochilas, con 2 fusiles, todos con 2 fusiles, toda la gente ahí. Entonces, mochilas y volados, pues, y unos morteros que los morteros que los habían dejado escondidos. Pero cuando vas a esta otra sección, pasa rastreando la zona y hallan esos volados y se los llevan de regreso, los volvieron a recuperar. Entonces, eh, les digo, luego nos toca a nosotros, ¿verdad? Hay que explorar esa zona. Ya, el Cero ya había tenido ese combate y dicen, ve, hay cambio, van las fuerzas especiales hoy, tienen que explorar, porque había que salirse en la noche, de ese lugar, ¿verdad? Había que salirse, teníamos que salirnos, porque si no nos salíamos, eh, ya después a raíz de que pasa eso, piden fuego aéreo, pero ya era muy tarde. Entonces se rastrea, se capta en la comunicación que pedía, el Atlacate, esa agrupación pedía que le mandaran. Entonces le dice que no, porque ya era muy tarde, ya eso, todo lo que hicieron, toda la evacuación y todo, se llegaron a las 5, 6 de la tarde. Nos toca a nosotros a las 6 de la tarde pasar por ese lugar, ¿verdad? Donde había tenido el Cero ese feroz combate con el buitre, ¿verdad? Ahí en ese lugar, ese volado, cuando nosotros pasamos, ahí huelía carne, ¿verdad? Sangre, a pólvora, todo, ¿verdad? Una escena de guerra terrible, ¿va? Nosotros tuvimos un herido ahí en ese lugar, ¿va? También, ¿va? Porque nosotros no éramos Rambo. Tuvimos un herido, un compañero. Allí salió herido un compañero que le entró un balazo por aquí, ¿verdad? O sea, también, o sea, este compañero en la operación se muere en la noche, ¿verdad? Muere este compañero. Era un compañero que lo habíamos sacado del penal de Mariona, ¿verdad? De ahí lo habíamos sacado ese camarada. Era un camarada que era de las FPL y por, por casualidad, por la gran operativo que había en ese momento, no habíamos podido hacer contacto para entregárselo a los compas de las FPL. Entonces, el camarada sale herido ahí y muere en la noche en la operación, ¿verdad? Tuvimos una baja, ¿verdad? Se los aclaro, ¿verdad? O sea, tuvimos una baja, tuvimos un muerto ahí nosotros. Entonces, entonces se capta en la comunicación cuando pide esta agrupación apoyo aéreo que pedía, porque la Atlacate era así, ¿va? Nomás tenía problemas y ahí venía a pedir los Dragonfly, ¿va? Y así fue todo el tiempo. Entonces nosotros lo que hacíamos era pegarlo. Entonces ya estamos todos encolumnados, piden a nosotros que fuimos a eso, cuando les he contado que encontramos esa escena de guerra terrible, que el olor a pólvora, sangre, a todo, ¿verdad? Porque la batalla fue feroz, ¿va? Y esa sí la perdieron los de la Atlacata allí, ¿vale? Fue buena, pues fue buena pijiada, ¿va? Porque les digo, el, el siguiente día, bueno, quiero ver, no, como 15 días después, bajamos a los Ramírez, ¿va? Y la gente allá, muchachos, ¿qué le hicieron a los pobres muchachos? Dijo, ¿por qué? No, hombre, miren, me dice, era una tendalada por todo eso, debajo de esos palos de mango, traían con camisas amarradas y todo. No, hombre, dicen, qué pijiada les pegaron. Eso decía la población de los Ramírez en ese tiempo. Entonces, por, por contarles, amigos, nos tuvimos que salir en la noche. Tuvimos que salir, nosotros nos tocó explorar, porque detrás venía como ciento y algo, ¿verdad? Todo, y nos tocó salirnos del lugar, porque, ¿cómo se llama? El siguiente día era el bombardeo. Y el compañero que había quedado herido, se había quedado una unidad, porque nomás terminaran la exploración, pues había que sacarlo, evacuarlo, y nosotros lo que hacíamos que los evacuábamos, ¿verdad? Sacarlos por entre medio del ejército, teníamos que ir viendo por dónde salíamos. A veces va por zanjones iba un grupo explorando adelante, va por aquí, y el herido, ahí iba el herido, cargándolo en el lomo, hasta llevarlo allá entre medio de Tonaca, ¿verdad? Allá venía un camarada
allá venía un camarada que siempre venía, que le tocaba, que le hablaban de emergencia, mira, necesito que te movas allá. Tenés que irme a recoger un herido grave. Y ay, vení de ese camarada, saludos, 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 Rutia, ¿verdad? Siempre venía él con eso, ¿verdad? A evacuarnos, a ayudar, y así nos tocaba. Entonces, camaradas, muchas gracias. No se les olvide suscribirse a mi querido Cerro WhatsApp. Historias cachimbonas, ¿verdad? Ahí estamos, cuídense.